Jueves 7 de julio y le damos la bienvenida a un nuevo espacio que hemos abierto en lahora.cl para poder conversar sobre lo que va a ocurrir el próximo 4 de septiembre con el plebiscito de salida, donde los chilenos y chilenas con voto obligatorio van a tener que definir apruebo o rechazo al proyecto de nueva constitución que fue entregado el lunes recién pasado al presidente de la República, Gabriel Boric, y que quedó a disposición de todos los chilenos para analizarlo, leerlo y también tomar una decisión informada en el próximo plebiscito de salida. Con esa intención nosotros abrimos este espacio. Hemos invitado hoy a Catherine Montealegre para poder conversar de lo que fue el proceso en lo que es este espacio de la hora en una nueva constitución. ¿Cómo estás, Catherine, luego de estos, un año trabajando ahí en la convención? Muy contenta de poder estar acá, Hernán. Te agradezco la oportunidad, también la invitación, así que feliz de poder conversar sobre un proceso que es tan importante para la ciudadanía, sobre todo el 4 de septiembre, que el voto es obligatorio. Han pasado 4 días de la entrega de este texto. Obviamente no ha estado exento de polémica todo lo que fue el proceso este año y además en los últimos meses cuando se decidían tantas cosas importantes. ¿Cuál es tu sensación del texto final que se le entrega a la gente para que decida el próximo 4 de septiembre? A ver, yo no puedo hacer un análisis sin un poco entender de dónde yo vengo. Yo vengo del sur de Chile, soy de la región de los lagos, soy de una familia de agricultores y de pequeños agricultores, de también pescadores. Y cuando fui electa tenía la esperanza realmente de poder construir esa casa de todos, de poder unir a los chilenos que se ven tan polarizados hoy día, tan divididos, con posiciones tan contrarias, y que incluso luego o posterior al 18 de octubre, ¿cierto?, vieron una violencia tan inusitada, tan poco común en nuestro país, que obviamente requerían o tenían la esperanza profunda de que la salida institucional, que fue la creación de la Convención Constitucional, fuera finalmente la respuesta que tanto esperaban. Y no solo la respuesta a mayor unidad para Chile, no solo la respuesta para la unidad y también para lograr consensos y paz social, ¿cierto?, evitar la violencia con los chilenos, sino también dar respuesta a esas necesidades sociales que por tanto tiempo habían pesado en las espaldas de los chilenos. Y con ello nos referimos a mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, etc. Y cuando uno va analizando, ¿cierto?, el transcurso de lo que fue el proceso constitucional, tú te das cuenta que desde el primer momento esto comenzó a frustrar a los chilenos. Cuando tú ves que una convención constitucional fue capaz de, en el acto inaugural, pifiar el himno nacional, que es algo tan querido por los chilenos. No dejar, ¿cierto?, que los niños que estaban ese día ahí interpreten el himno nacional y que terminaron finalmente llorando, porque se habían preparado por mucho tiempo para realizarlo. Entonces, cuando tú después ves el avance del proceso con personas que lo primero que hacen es poner por delante sus ideologías, como pedir la libertad para los denominados presos de la revuelta, luego aumentarse las asignaciones y luego ver actos tan ridículos como por ejemplo ir disfrazado, votar desde la ducha, y actos tan dolorosos como por ejemplo inventar una enfermedad como un falso cáncer, yo creo que eso afectó primeramente toda la confianza y la esperanza que la ciudadanía chilena tenía en este proceso. Y más allá del proceso... Perdona, y de repente emplazamientos de pronto entre ustedes mismos, como por ejemplo Teresa Marinovich que tuvo con malas palabras, con insultos, garabatos, dentro de ustedes mismos también hubo algunas faltas de respeto, ¿creen ustedes, de ambas partes? Sí, mira, yo la verdad es que soy súper objetiva con ese tema. Yo creo que hay muchas personas que se prestaron para el show de la Convención Constitucional, pero sí hay que hacer un alcance. ¿Ella, por ejemplo? Sí, de todas maneras, cuando tú veas una convencional, ¿cierto?, que utiliza palabras que no corresponden, obviamente que a las personas, independientes del sector, les parece frustrante. Y les parece frustrante porque tú quieres que todos los convencionales constituyentes lleguen, ¿cierto?, a este proceso a entregar lo mejor de sí, su profesionalismo, su voluntad de diálogo y por sobre todo llegar a acuerdos. Eso era lo que buscaba la ciudadanía chilena. Pero sí hay que hacer un punto en esto. Nosotros, todos quienes pertenecíamos a los sectores de centro derecha y derecha, llegamos con toda la disposición de dialogar. Pero cuando tú llevas 6 meses, 8 meses, en donde te han excluido
de todas las discusiones, de todos los debates, en donde no has podido siquiera ser tomado en consideración en alguna reunión de acuerdo, en donde todo el trabajo que has realizado desde las comisiones hasta en el Pleno perdón, ha sido desechado, eso obviamente frustra. Y en el caso, y no por defender a nadie, pero en el caso de, por ejemplo, Teresa Marinovich, que son condenables sus palabras, yo creo que también se dan en un contexto. Ella estaba probando sonido, etc. Claro. Pero ciertamente todos esos hechos contribuyen, ¿cierto?, a que no se logren los acuerdos que esperaba la ciudadanía y que por sobre todo se ridiculizara el trabajo que estaba realizando la Convención Constitucional. Cuando tú llegaste ahí, ¿pensaste que podía darse un escenario de esas características? Cuando te diste cuenta de quiénes habían sido elegidos. Quizás, bueno, tú eres abogada, tienes una preparación distinta a muchos de los otros constituyentes. ¿Qué te parecía ese contexto que se generó ahí, con personajes que venían del estallido social, personajes como el mismo Rojas Vade, la señorita Giovanna Grandón, que pertenecían al estallido y quizás no tenían, y se cuestionó mucho y se habló mucho, que no tenían quizás la preparación como para poder ser parte de este proceso? Mira, yo ayer lo hablaba con unas dirigentes en Bajos de Mena, en Puente Alto, y acordamos muchos puntos en común, y una de las cosas que acordamos es que va más allá de dónde tú vengas, va más allá de los estudios que tú puedas tener, va más allá de la actitud incluso que tú puedas tener. Quizás no tienes los mejores estudios, quizás no tienes un vocabulario muy amplio, pero cuando a ti te eligen para representar a personas que confían en ti, que ponen sus esperanzas en ti, las esperanzas de tu familia, lo que tú tienes que hacer es ser responsable ante tu cargo. Y yo se lo dije en alguna oportunidad a la convencional Giovanna Grandón, que es la tía Picot, más conocida como la tía Picot. Que entró disfrazada a la convención. Y yo se lo dije. Con otro personaje también. Y yo se lo dije, y se lo dije con mucho cariño. Yo también vengo de una población. Yo también vengo de una familia de mucho esfuerzo. Es más, mis papás se han tenido que endeudar la vida para que yo pueda llegar a ser abogado. Pero no pasa por estudio. No pasa por venir de una clase alta o conocer a grandes personajes y tener contactos, no. Pasaba por ser responsable con el cargo que uno tenía, con llegar a la Convención Constitucional, con tener buenos asesores. Si es que tú no tenías los conocimientos legales, tener buenos asesores. Ellos se aumentaron las asignaciones 3 veces lo que se había aprobado. Y fue con la justificación de tener buenos asesores. Entonces, si tú llegas a la Convención Constitucional y te dedicas solamente a impartir odio, a justificar la violencia, a no llegar a acuerdos y a solo imponer tu ideología, lo que estás haciendo es solo ganar tú. Solo ponerte a ti primero y no a la ciudadanía. Y eso fue lo que realmente, al menos yo, vi durante todo el proceso constitucional. A mí me hubiera encantado, de verdad, que hubiéramos terminado este proceso todos los sectores contentos en cierta parte y no tan contentos en otra, porque eso hubiera significado que tuvimos que ceder en algunas cosas, pero que también fuimos considerados en el debate y en la propuesta de borrador de nueva Constitución. Y la UDI, en este caso, bueno, tú representas a la UDI, ¿con qué sensación queda después de esto? El conglomerado en general junto con la UDI, digamos. Mira, yo me siento bastante orgullosa de la postura que ha tomado el partido, pero especialmente de la postura que han tomado las nuevas generaciones del partido. ¿Y esto por qué? Porque hemos aprendido a que no podemos seguir sosteniendo la estantería de cosas en las que nosotros creemos y defendiendo cosas en las que nosotros creemos sin aportar ni proponer para el futuro. Hoy día la ciudadanía chilena requiere cambios, los quiere profundamente. ¿A qué te refieres en particularmente? Por ejemplo, nosotros presentamos iniciativas dentro de la Convención Constitucional en materias de medio ambiente, en materias que buscaban establecer una mayor defensa por parte de los ciudadanos frente al Estado, es decir, presentamos un catálogo de derechos de los ciudadanos frente a la administración del Estado. ¿Qué buscaba esto? Que el Estado nunca pueda volver a abusar de ti, que no exista mayor burocracia, que te atienda, que te entregue un servicio oportuno y que además sea un buen servicio, que tú tengas las herramientas para poder ir a tribunales e incluso a la misma administración pública y que te puedan responder. Porque una cosa de lo que están cansados los chilenos es que les sigan viendo la cara. Presentamos innumerables iniciativas en todos ámbitos, en materias económicas, en materias de derechos sociales, etc. Todas ellas fueron rechazadas, pero con la sensación que nosotros nos quedamos es que aun cuando este proceso ha fracasado, los chilenos tienen aún la esperanza de poder construir
esa casa que los represente. Y esa no la vamos a encontrar ni en una constitución del 80, ni en una constitución de la Convención Constitucional. La vamos a construir primero con responsabilidad, pero por sobre todo con voluntad de diálogo. ¿En qué la Constitución del 80 tú la mencionabas? ¿En qué crees tú que comenzó a fallar con respecto a los años que iban pasando? ¿Dónde empezó a cojear? ¿Por qué llegamos a este momento donde se tuvo que redactar un nuevo texto, una Constitución hecha hace 40 años atrás? Mira, yo te voy a dar mi opinión respecto de lo político primero, después de lo técnico. En lo político, yo creo que el gran fracaso de la Constitución del 80 es que nunca pudo ser legitimada profundamente por toda la ciudadanía chilena. Es decir, había un sector de la ciudadanía chilena que no se sentía representada, ni orgullosa por su Constitución. Y ese es el sentimiento que uno tiene que tener respecto a su Constitución. Los estadounidenses, por ejemplo, se sienten tan orgullosos de su declaración, ¿cierto?, de la independencia y finalmente de su Constitución Política de la República, que no la han modificado en los años que existe Estados Unidos y desde que existe su Constitución. Y es porque creen profundamente en los pilares que la sustentan. En Chile, en cambio, parecía que existía siempre una animadversión por la carga, ¿cierto?, política respecto de la Constitución del 80, que hoy día ya es la Constitución del 2005, la Constitución de Lagos y otras tantas reformas que se han hecho. Pero técnicamente, si tú me preguntas, yo creo que la Constitución del 80 es una muy buena Constitución, que tenía que haber sido reformada en materias modernas para modernizar el Estado. ¿Había gente, eso sí, que sí sentía orgullo de esa Constitución? Es que de todas maneras, cuando tú eres un gran defensor de las libertades y de los derechos fundamentales, podemos ver que tenemos una Carta Fundamental hoy día, la que nos rige, que defiende profundamente los derechos fundamentales de las personas, la propiedad, la vida, las libertades, de una manera muy extensa. Al mismo tiempo entrega herramientas para que nosotros, ¿cierto?, al ser vulnerados en nuestros derechos, podamos recurrir de manera oportuna a los tribunales de justicia y poder subsanar esos daños. Además, limita de manera eficiente el poder del Estado. Las constituciones nacen, ¿cierto?, para limitar el poder de los políticos, para que ellos no puedan abusar del ciudadano común. Y en eso se logra profundamente la Constitución que hoy día nos rige. El gran problema ha sido, ¿cierto?, que además de lo político, que ha existido una animadversión sobre esta Constitución por el contexto en el cual nace, etcétera, creo yo que se estuvo defendiendo mucho tiempo lo que contenía la Constitución, pero no proponiendo nada para modernizarla, y ese fue el gran problema. Ahora, cuando pasamos a la Constitución de la Convención, vemos que no se rescata nada de lo bueno de esta Constitución por una cuestión ideológica. ¿Y cuán lejos estamos de sentirnos orgullosos de ese proyecto? ¿De la Constitución de la Convención? Yo creo que muy lejos, pero no por una opinión personal. Cuando tú ves que los agricultores se ven afectados, que se ven afectados los pescadores, los emprendedores, las personas que hoy día profesan una religión, cuando se ven afectados también hoy día los grupos más vulnerables, cuando tú ves que se hacen distinciones entre chilenos, cuando en realidad somos todos iguales ante la ley, cuando se afectan las libertades, cuando se crean sistemas de justicia paralelos y distintos que juzgan dependiendo de tu raza, de tu origen. Creo que esas cosas nos alejan profundamente de los pilares que hoy día sustentan una democracia liberal, una democracia que busca la igualdad y la justicia. Si no partimos por eso, la verdad es que estamos bastante alejados de una constitución en la cual nos sintamos orgullosos. Ahora todo lo que tú señalas se puede modificar después, porque no es tan así. Se puede, o sea, se instala el aprobar para reformar. Sí. ¿Qué opinas tú de esa frase que se ha tratado de instalar en la gente que de pronto no entiende mucho? Porque la gente común y silvestre ve a los constituyentes, a los ex constituyentes, y se trabajaron un año entero en este proceso, me imagino que dando lo mejor de sí para tener un buen texto, y los mismos que participaron después dicen, esto es muy malo lo que hicimos todos. Entonces la gente como que dice, ¿qué hicieron durante este tiempo y por qué ellos mismos están contrarios a su trabajo? Totalmente de acuerdo. Mira, yo te voy a poner un simple ejemplo. Hoy día con la Constitución Política de la República que tenemos, limitamos el poder de los políticos. Le entregamos poder, pero está limitado. Con esta Constitución de la Convención nosotros le vamos a entregar mucho más poder a los políticos. Es más, el centro de esta Convención Constitucional fue entregarle más poder al Estado.
Y un simple ejemplo en esto se da en los dos textos con el artículo primero. El artículo primero de la Constitución actual que nos rige señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, poniendo a la persona en el centro. La persona es lo primordial. Y en la Constitución del borrador en la Constitución de la Convención Constitucional, lo que vemos es que el primer artículo ya habla del Estado. El Estado es el custodio, el Estado es el garante, el Estado debe, el Estado tiene, etc. Cuando tú le das más poder a un político, después no se lo puedes quitar nunca más. Bueno, hay una frase que se repite entre la gente, que es la idea de aprobar para reformar. ¿Qué opinas tú de ese discurso que se ha tratado de instalar para que se logre una aprobación de este texto? A ver, yo creo que esta concepción de aprobar para reformar trae bastantes cuestiones o consecuencias detrás. Lo primero es que, te lo voy a dar como un ejemplo, cuando nosotros vemos las constituciones y sobre todo entendemos que éstas cumplen un rol para limitar el poder de los políticos, vemos que la Constitución actual, ¿cierto?, establece en su artículo primero que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, poniendo el foco en las personas. ¿Y eso qué significa? Que hoy día, al poner el foco en la persona, se entiende que todo lo que haga el Estado tiene que ir en beneficio, en servicio de la persona. Y eso significa además que está completamente limitado los poderes del Estado y por lo tanto el poder de los políticos. Pero cuando tú ves el borrador de nueva Constitución en su artículo primero, ¿cierto?, se habla ya del Estado. Y durante todo el texto, ¿cierto?, encontramos cientos de veces la palabra Estado, en donde encontramos el Estado es el custodio, el Estado es el garante, el Estado aquí, el Estado allá. ¿Qué significa eso? Que este borrador de nueva Constitución le va a entregar más poder a los políticos. Y como yo te digo, o sea, cuando tú le entregas más poder a los políticos, después ya no se lo puedes quitar. Ese es el gran conflicto que existe hoy día con aprobar una Constitución que te está quitando libertades, que te está quitando poder ciudadano y que se lo entrega a los políticos. Y ahora, cuando tú dices, bueno, pero aprobemos para reformar, lo que esté mal, podemos reformarlo. Eso implica, yo creo, el gran reconocimiento por parte de los convencionales constituyentes que el trabajo que hicieron no es bueno. Que no es bueno, que por sí no es bueno aprobarlo, porque ellos ya quieren reformarlo. Y lo segundo, que la gran estrategia que han tenido los convencionales que hoy día están por el apruebo, ¿cierto?, es tratar al legítimo contendor que tienen al frente y que le puede decir yo no estoy de acuerdo con tus propuestas como mentiroso. ¿Y eso qué significa? Que no tienen los argumentos suficientes para defender su propia propuesta constitucional. Es más, otra de las cosas que hemos visto constantemente cuando hablamos de las constituciones es que ponen en el banquillo de los acusados a la Constitución del 80. No, pero es que la Constitución del 80. Y la verdad es que, y lo cierto es, que este plebiscito de cara al plebiscito de salida, ¿cierto?, es un plebiscito que versa sobre la propuesta de borrador de nueva Constitución, en donde se va a evaluar el trabajo de la Convención Constitucional, no la Constitución del 80. Entonces, ¿y eso por qué? ¿Por qué se da? Se da porque buscan, obviamente, contrastar posiciones, ¿cierto?, con lo que les ha generado mucho rédito durante muchos años, que es criticar el trabajo de otros, pero no poder construir nada para el futuro. Entonces, estas consecuencias y estos eslóganes, ¿cierto?, de aprobar para reformar, primero son solo eslóganes, solo promesas, porque va a ser muy difícil poder reformar la Constitución de la Convención, primero porque se establecen altos quórum de 3/5, de 4/7 y por sobre todo de 2/3, y en ese sentido también porque además se establece este candado indígena, ¿cierto?, del consentimiento indígena que va a requerir que cada materia que verse sobre los derechos de los pueblos indígenas tengamos que pedir su consentimiento libre, previo e informado. Entonces, y lo dijo muy bien Jimena Rincón, no existe el apruebo para reformar, porque hoy día ya existen tantos límites para poder hacerlo y esto solo implica el reconocimiento explícito de que esta es una mala constitución. Sobre lo mismo, sobre el Estado plurinacional, ¿qué postura tomas tú respecto a eso que también se ha hablado tanto durante estos últimos meses? Mira, ayer estuvimos en Colina y una dirigente se emocionó mucho porque dijo que una de las cosas que a ella más le emocionaba en la vida era cantar el himno nacional. En los partidos, en los actos del colegio. Decía que para ella de verdad representaba como este amor profundo por Chile. Y cuando tú viste que esos mismos dirigentes estuvieron en las calles pidiendo mejores soluciones para problemas que hoy día los tienen muy aquejados, pero nunca pidieron plurinacionalidad, nunca pidieron la división de su país, y eso es lo que los tiene tan frustrados. Yo sé que hoy día muchos no comprenden la totalidad de lo que significa la plurinacionalidad,
pero hay que entenderlo muy bien. Ningún convencional constituyente dentro de este proceso estaba en contra del reconocimiento de los pueblos originarios. Ninguno. Es más, queríamos que todas las culturas, que todas las comunidades, todas ellas sean reconocidas en igualdad de condiciones en el texto constitucional. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Por ese orgullo de ser chileno, ese orgullo de sentirse parte de esta casa de todos. Y no se logró. Y no se logró porque no solo no se reconocieron a todas las comunidades, y te doy un ejemplo, el pueblo huilliche de mi zona no está reconocido en la nueva Constitución. Entonces, no se logró el reconocimiento de todas nuestras culturas y al mismo tiempo se creó un concepto que hoy día divide a Chile. Plurinacionalidad significa múltiples naciones, en donde Chile deja de ser una nación unitaria, ¿cierto?, para pasar a ser una nación más de toda la composición de naciones, en donde encontramos tantas naciones como pueblos indígenas existan, todos con determinada autonomía y autogobernanza, y al mismo tiempo todas ellas con el reconocimiento de sus banderas y sus símbolos patrios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Diferentes naciones donde ya la bandera chilena no conjuga un todo, sino que conjuga a la nación chilena y en donde otras naciones no se sienten parte de esta nación chilena. Porque se han sentido marginados durante mucho tiempo. Sí. Yo creo que el gran problema ha sido, ciertamente, que hoy día no se ha construido una concepción de multiculturalidad, en donde todas las personas, en su individualidad, ¿cierto?, en su propia cultura, en su propio lenguaje, en sus propias costumbres, puedan sentirse parte de un solo Chile. Y eso es lo que queríamos lograr, buscar, consagrar en la nueva Constitución. El problema es que no se logró, porque cuando tú lo que haces es diferenciaciones, ¿cierto?, y privilegios específicos para ciertas naciones, para ciertos grupos, dejando en cierta manera con menor poder a una nación soberana como es Chile, en donde todos somos parte, lo que estás haciendo es dividir a un país que hoy día lo que buscaba era mayor unidad. Entonces, si tú me dices si la Convención Constitucional ha logrado su objetivo a través de la plurinacionalidad, claro que no, y lo representa esa misma imagen que tú ves ahí con una bandera dividida, que no busca la unidad, que busca ciertamente tener a los chilenos confrontados unos con otros, y que hoy día, seamos claros, ya existe una división tan profunda y tan violenta en la macrozona sur, que va a poder extenderse incluso a todo nuestro país con la restitución de tierras. Para ir finalizando, tú hablabas del himno que hubo en la primera ceremonia, cuando se instaura la convención. Fue un ambiente muy distinto al que se vivió en el día lunes 4 de julio, con el himno como protagonista. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál fue el ambiente que tú percibiste luego de un año de trabajo ahí, en el mismo grupo de personas que redactaron este texto? Ahora, yo voy a tratar de ser súper sincera con esta respuesta. Hay un autor que se llama Roger Scruton, que escribió un libro sobre las nuevas izquierdas y los define como locos, impostores y agitadores. Y yo creo que en este caso lo que mejor representa cómo se fue dando la Convención Constitucional es que fueron ciertamente unos impostores, que comenzaron pifiando el himno nacional, que comenzaron con una arrogancia inusitada de los programas de televisión diciendo que si ellos querían podían cambiar el himno, podían cambiar la bandera. A una Beatriz Sánchez en su trabajo territorial junto a Benito Aranda, incluso proponiendo el cambio del escudo nacional, el lema del escudo nacional. Que durante todo el proceso constitucional no pusieron ni una sola vez la bandera en el hemiciclo o en el pleno. Que durante todo el proceso constitucional tenían las banderas de todos los pueblos indígenas menos la chilena. Que en el acto de entrega del borrador de nueva Constitución en Antofagasta no fueron capaces ni de cantar el himno ni de entregar la bandera. Y fueron tantas las críticas que llegaron a un punto en que entendieron que si en el acto final no eran capaces de poner la bandera chilena y cantar el himno, eso iba a generar mayor frustración en la ciudadanía. Pero no porque creyeran profundamente en un sentimiento patriota, en un sentimiento de orgullo chileno. Y te lo digo por qué. Porque el día anterior al acto del 4 de julio ellos hicieron un acto de las izquierdas, de la Convención Constitucional, donde celebraban la entrega del borrador de nueva Constitución. Y fue un acto muy distinto y muy lejano a algo republicano. Pero el día que se realizó el 4 de julio, cantaron 2 veces el himno. 2 veces. O sea, lo que necesitaban era mostrar una careta totalmente distinta para que la ciudadanía comenzara a creer en ello.
La pregunta es, ¿la ciudadanía cree en la Convención Constitucional? Yo creo que no. Poco. Y vimos después a una convencional como Alejandra Pérez diciendo en sus redes sociales, bueno, mañana tenemos un acto, no nos representa, pero vamos a tener que estar y vamos a tener que cumplir. Entonces, no había un sentido republicano y fue netamente un acto de impostores vendiéndole una visión muy distinta a lo que ellos creen a la ciudadanía. Catherine, en tu cámara me gustaría que en un minuto dieras tu mensaje final y obviamente tu postura para el próximo plebiscito del 4 de septiembre, fundamentando el por qué una opción es la que tú obviamente vas a estar haciendo campaña durante estos próximos meses. Así que un minuto, por favor, para que... Sí, nada, yo solo decir una cosa, este proceso constitucional nació de la ciudadanía, le pertenece a las personas, no nos pertenece a nosotros los políticos. Y lo digo súper abiertamente porque muchos vienen acá a hablar como de independientes, no somos políticos. Todos quienes estamos en la arena política somos políticos. Pero este proceso les pertenece a las personas. Y hace mucho rato dejó de ser algo entre izquierdas y derechas y pasó a ser algo entre demócratas y no demócratas. Y yo estoy segura que quienes incluso votaron por el no en un plebiscito para determinar si seguía o no la continuidad del gobierno de Augusto Pinochet, estoy segura que lo hicieron con un profundo sentido democrático, de poder cuidar a nuestro país. Y hoy día estamos ante la misma disyuntiva. Los demócratas hoy día estamos alzando la voz para cuidar a esa patria libre y en paz que todos los ciudadanos chilenos queríamos. Entonces, nada más que hacerles una invitación a todas las personas que nos están viendo, que puedan realmente tomar el borrador constitucional, leerlo, poder informarse sobre este proceso, porque no hay voto libre si no es voto informado y el voto del 4 de septiembre es obligatorio. Muchas gracias, Catherine, de verdad. Un placer, agradecer tu presencia acá en la primera entrevista de un ciclo de varias que nosotros vamos a tener pensando en el próximo plebiscito de salida el 4 de septiembre, donde como todos sabemos, todos los chilenos y chilenas tendremos que elegir entre las opciones y el rechazo. Muchas gracias, Catherine, y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo día jueves con un nuevo capítulo de La Hora Nueva Constitución. Muchas gracias, chao, chao.